San Felipe de Jesús, mártir. Felipe de las Casas, mártir, primer santo mexicano, escogió el nombre de Felipe de Jesús. Nació en la Ciudad de México. Era inquieto y travieso. Entró en la orden franciscana en la ciudad de Manila. Le concedieron ordenarse en su patria, pero una tormenta lanzó el barco hacia las costas de Japón, en donde sufrió el martirio, repitiendo el nombre de Jesús. Canonizado en 1862, 1572, 1597. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados, que el Señor nos perdone para participar dignamente en esta Eucaristía. Tú eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú la verdad que ilumina el mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú eres la vida que nos renueva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de San Felipe de Jesús como primicia de la fe de nuestro pueblo, concédenos por su intercesión madurar en esa misma fe, para que demos testimonio de ella no solo de palabra, sino sobre todo con los hechos de nuestra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un carnaval. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera.
aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desesperados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracia para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Felipe de Jesús se llamaba Felipe de las Casas. Era hijo de una familia que
que había venido de España y que vivían lo que es ahora la calle de República de Salvador, Isabel la Católica, Bolívar, donde en la misma época se construía la primera iglesia del oratorio de San Felipe Neri y donde estaba en proyecto la fundación de la Congregación de México. Por eso tiene una cercanía. Hasta puede pensar uno que le pusieron el nombre de Felipe por nuestro patrono. No se sabe, no son datos fundamentados, pero creo que lo puede uno pensar. Era tan travieso, dice su biografía, que su nana, una mujer de raza negra cristiana, muy cristiana, se fastidiaba con tanta travesura de Felipe. Y viendo una higuera seca, decía, cuando la higuera reverdezca, este muchacho, este chico tan travieso, será santo. Es decir, nunca. Era lo que pensaba ella, sin saber realmente qué iba a pasar con este muchacho. Pequeño todavía entró con los franciscanos dieguinos de San Diego, aquí mismo en México, cerca de allí donde vivía. Como sentía muy difícil la austeridad que tenían, con la que vivían, se escapa del convento. Y su padre dice, pues, ¿qué hago con él? Se lo puso a trabajar. Era platero. Fíjense cómo todo está unido, en lo que todavía tenemos reminiscencias. La calle de Plateros, en Madero. Y esta, pues como no era un buen empleado, no sabía hacer negocios ni nada, su padre lo manda a Manila, a las Filipinas. Y allá pues se da a la buena vida, ya tenía 18 años, pero de repente siente el vacío de Dios. Vio la vanidad de las cosas, había probado de todo, no le satisfacía nada y se mete a la orden franciscana en Manila y se dedica ahí a estudiar, a trabajar verdaderamente, preparándose para el sacerdocio. Llega el momento en que le dicen, pues ya te puedes ordenar y vas a ordenarte en tu tierra, en México. Se embarcan para venir a México con los compañeros y naufraga la barca y la tormenta los lleva hasta las costas de Japón. Y ahí se convierte en misionero. Había catequistas jesuitas y franciscanos, y empiezan a catequizar a la gente, a vivir realmente lo que es la fe. Se dice que toda la iglesia es misionera, todos somos misioneros, todos debemos predicar a Cristo, no solo con la palabra, sino con la vida cristiana, que haga sentir la presencia de la verdad, del amor de Dios a los demás, y lo lograban. Y llegando a esa misión para la que no se había preparado, estaba ciertamente preparado, pero pues no era la meta. Su meta era ordenarse sacerdote
y ya se vería por qué camino de la pastoral lo iban a dedicar. El caso es que pues eran los primeros misioneros y los japoneses pues no podían aceptar eso. Entonces se dieron cuenta de que empezaba a crecer la fe cristiana y entonces los apresan y los empiezan a martirizar. Y ellos seguían dando su testimonio, les decían que tenían derecho por el naufragio a irse, quedar libres. Y algunos, dice la historia de San Felipe de Jesús, sí se fueron, se libraron de eso, no sabemos cómo. Pero él se quedó junto con otros 26 compañeros y los martirizan a los 26. Eran 3 jesuitas que ya estaban ahí, que vamos a celebrar mañana a 3 de ellos. Toda esta historia pues no deja de ser apasionante y nos habla de que ese vacío de Dios llevó a Felipe de Jesús a la cruz, al martirio, y le podía haberse salvado y no, él muere invocando al Señor Jesús, dando un testimonio que todavía sostiene la fe de nuestra patria. Es el protomártir de México, de América. Es el primer mártir y es precisamente el que estamos celebrando. Solo con esa vida de San Felipe de Jesús podemos entender lo que dice el Evangelio. Dice, el que quiera conservar para sí mismo su vida, quiere decir el que se quiera mucho, que no quiera sufrir nada ni incomodarse por hacer un bien a los demás, va a perder su vida. Pero el que la pierda por causa de Cristo, ese va a encontrar la verdadera vida. Le pegó a Felipe de Jesús aquel versículo de Jesús que le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. No necesitamos un martirio espectacular, necesitamos la vida diaria que tiene de todo y principalmente a veces nos va puliendo, nos va purificando y nos va haciendo vivir en gracia de Dios. Ojalá que esta celebración nos ayude a todos a fundamentar más nuestra fe en Cristo y a profundizar en ese vacío de Dios. Cuando no está Dios, pues llegamos al momento de que realmente no vale nada, no tiene ningún valor nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra profesión, y entonces se busca a Dios. Si tenemos ese camino, esa noticia, ese evangelio, pues vamos a lograr lo que logró San Felipe de Jesús. Van a responder a las peticiones: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que las comunidades cristianas de México que hoy recuerdan el valiente testimonio de San Felipe de Jesús sepan gloriarse de la fe que recibieron de sus mayores y se esfuercen en transmitirla a las generaciones futuras, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros gobernantes, que fortalecidos con la ayuda de Dios,
promuevan la prosperidad, la libertad y la paz de nuestros pueblos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor otorgue su ayuda y su consuelo a los ancianos, a los enfermos, principalmente a los que están sufriendo la COVID-19, por los pobres, a cuantos de nuestras ciudades y pueblos se ven despreciados por la sociedad y humillados por los demás. Oremos. Padre, escúchanos. Por las necesidades de Gabriela, Claudia, Estela, por la salud de Raúl, Blanca Estela, Guillermo, familia Gualito García, Graciela, Mati, Tony, Edgar, Paco, por Claudia y Juan Carlos Librado, Carmen, Cata, Eduardo, que dan gracias a Dios, por Ara, Carmen de Ara, por Irán Yacir, que cumple años, por los bienhechores de la parroquia, por los trabajadores de salud, por todos los que están participando en esta celebración. Oremos. Padre, escúchanos. Por el eterno descanso de Carmen Consuelo, Tita, Alfonso, Carmelita, José, Jaime, Toñita, Iraíz, Josefina del Socorro, Emelquín, Eugenia, Marco Antonio, Rocío, Valeria Areli, Amparito, Rosalba, Jorge, Juan Martín, Virginia, Adrián, Jesús, Mario, Amparito, David, Adrián, Rosa María, José Luis, Gustavo, Mónica, por todos nuestros demás hermanos difuntos, oremos. Padre, escúchanos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostén a aquellos que están angustiados, porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos está el destino de los pueblos y naciones, escucha las plegarias de tu Iglesia y por la intercesión del mártir San Felipe de Jesús, haz que abunden siempre en nuestro pueblo la prudencia de los gobernantes, la honradez de los ciudadanos y la paz y la concordia entre sus habitantes. Por Jesucristo nuestro Señor.
este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, los dones que te presentamos y por la intercesión de San Felipe de Jesús, haz que nos sirvan de ayuda para conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Felipe de Jesús, mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, cantando sin cesar. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección,
y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia que está en México con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, con todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de los que recordamos en esta misa y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles, los mártires, con San Felipe Neri, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos confiadamente al Padre con la oración que su Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Repitan la antífona de la comunión. Si alguno quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, dice el Señor. En casa te invito a juntar tus manos para hacer la oración de comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar, que estás con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Deseo recibirte dentro de mí, pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, como si ya te hubiera recibido, te pido que me des luz, sostén, paz, conformidad y fortaleza cristiana en todas mis angustias, problemas, preocupaciones y necesidades. Tú sabes lo que más necesito y me abandono en los brazos de tu infinita misericordia, porque comprendo que fuera de ti no se halla paz ni sosiego para el alma. Gracias, Jesús, por haber venido a mí. Tú solo sabes amar y mis pecados perdonar. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos
Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. Oremos. Alimentados con el sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos humildemente, Señor, que por intercesión de tu mártir San Felipe de Jesús, nos veamos libres de toda adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios, gloria y felicidad de los santos que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Felipe de Jesús, los bendiga y los proteja y los confirme en su paz. Amén. Que Cristo el Señor, que ha manifestado en San Felipe de Jesús la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Que el Espíritu Santo, que en San Felipe de Jesús nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que la alegría de Cristo sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.